Mi hijo estaba muriendo y necesitaba mi riñón. Mi nuera me dijo: «Es tu deber, porque eres su padre». El doctor ya se preparaba para operarme. De repente, mi nieto de 9 años irrumpió en la sala, corriendo y gritando: «Abuelo, voy a decir la verdad sobre por qué mi papá realmente necesita tu riñón». Todo el equipo médico se congeló en ese instante. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este vídeo, dale like, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde donde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Estoy acostado en la fría camilla del quirófano. La luz blanca de la lámpara quirúrgica me deslumbra directamente en los ojos, tan cegadora que quiero cerrarlos con todas mis fuerzas, pero no puedo. Todo mi cuerpo está rígido. No es por el frío, sino por una sensación de asfixia. Es como si el destino me estrangulara. El bip, bip del monitor cardíaco suena con un ritmo constante, pero cada latido es como un martillo golpeando en mi cabeza. Oigo con claridad cada sonido de la sala, el tintinear metálico de los instrumentos mientras la enfermera los ordena, el crujido del papel cuando el doctor Smith revisa mi historial, e incluso los susurros al otro lado del cristal esmerilado, donde mi nuera Amanda está junto a sus padres. Trato de mirar a través del vidrio. Ahí está Amanda, con los brazos cruzados sobre el pecho y una mirada afilada como una navaja. Susurra algo a sus padres, pero no aparta los ojos de mí, como si me ordenara: «Fírmalo ya. Hazlo. No dudes». Ya he firmado el consentimiento para donar mi riñón a Louis, mi hijo. El papel debe estar ahora mismo en el escritorio del doctor con mi firma temblorosa, un compromiso del que ya no puedo echarme atrás. La enfermera sostiene la jeringa en la mano, la anestesia brilla bajo la luz. Cierra los ojos. Intento respirar profundo, pero mi pecho pesa como el plomo. Pienso en Louis, mi hijo mayor, al que he criado y por el que he sacrificado mi vida entera. Él está en la sala contigua, débil, esperando mi riñón para sobrevivir. Me digo, es lo correcto. Como padre, debo hacerlo. Pero, ¿por qué siento este vacío en el alma, esta inquietud sin nombre? De pronto, un fuerte golpe me sobresalta. La puerta del quirófano se abre de golpe y una ráfaga de aire frío entra, haciendo que la bandeja de instrumentos tiemble y tintinee. La sala entera contiene la respiración. Abro los ojos e intento levantar la cabeza, aunque las correas me sujetan con fuerza. Mario, mi nieto de 9 años, entra como un pequeño huracán. Sus zapatillas están cubiertas de barro, su uniforme escolar arrugado, y el pecho le sube y baja mientras jadea. Detrás de él, una enfermera lo persigue aterrada, gritando: «Niño, aquí no puedes entrar. Dios mío, detente». Pero Mario no se detiene. Corre directo hacia mí, con sus ojos grandes y redondos llenos de miedo, pero también de determinación. «Abuelo», dice con voz temblorosa pero clara, apretándome el corazón. «Tengo que decirles a todos porque mi papá realmente necesita tu riñón». La sala entera se sume en un silencio sepulcral. El bip, bip del monitor suena ahora más fuerte, como queriendo desgarrar el espacio. Un doctor cercano deja caer una pinza quirúrgica. El sonido del metal golpeando el suelo de mármol corta el aire como una cuchillada. Miro a Mario, mi pequeño nieto, al que todavía levantaba en brazos y le contaba historias cada noche. Ahí está, con un viejo celular en la mano, el rostro pálido pero los ojos encendidos. ¿Qué sabe? ¿Por qué dice eso? Mi corazón late desbocado, como queriendo salirse del pecho. Quiero gritar, preguntarle de inmediato, pero mi garganta está tan seca que no puedo articular palabra. El doctor Smith, el cirujano principal, frunce el ceño. Levanta la mano indicando al equipo que se detenga. Su voz es grave, cortante. ¿Qué tienes que decir? Dilo ahora. Su mirada se posa sobre Mario, como si él también estuviera atrapado en ese instante extraño. Al otro lado del cristal, Amanda golpea con fuerza la puerta, haciendo vibrar el vidrio. «No lo escuchen», chilla con voz aguda, casi histérica. «Es solo un niño. No sabe nada». Pero ya no tiene la mirada fría. Ahora tiembla, presa del pánico, como si un secreto estuviera a punto de ser revelado. Mario no mira a su madre. Solo me mira a mí,
apretando con tanta fuerza el celular que sus nudillos se vuelven blancos. Respira hondo, como reuniendo todo el valor de su corta vida. Quiero incorporarme, abrazarlo, decirle que no tenga miedo. Pero no puedo moverme. Solo puedo mirarlo. Y en los ojos de mi nieto veo un dolor, una verdad que lucha por salir a la luz. En ese instante, mientras todos contenían el aliento, los recuerdos me golpearon como una avalancha. Recordé mi vieja casa, donde cada rincón olía a desinfectante, un aroma tan habitual que ya ni lo notaba. Tengo 57 años, pero a veces me siento mucho mayor, como si el tiempo me hubiera robado la vitalidad. Mi esposa, Anna, lleva más de 10 años postrada. Se sienta en su vieja silla de ruedas, cuyos ejes chirrían cada vez que la empujo al patio para que tome un poco de aire. Casi no habla. De vez en cuando suelta un suspiro, con la mirada perdida en la nada. Una vez le tomé la mano y le pregunté: «Anna, ¿estás cansada de esta vida?». Ella solo parpadeó sin responder. No sé si me entendió o si simplemente le hablaba al vacío. Esa casa era mi mundo, el lugar donde crié a mis 2 hijos, Louis y César. Hice todo lo posible por sacarlos adelante. Me levantaba de madrugada para ir al mercado a vender verduras. Por las tardes me sentaba a coser ropa para los vecinos y a veces me quedaba hasta medianoche remendando camisas para entregarlas a tiempo. Mis manos se hicieron ásperas y llenas de callos. Mis uñas siempre tenían tierra del trabajo en el mercado. Pero nunca me quejé. Solo quería que Louis y César tuvieran una vida mejor, que no sufrieran como yo. Louis, mi hijo mayor, era mi orgullo. Fuerte, alto, trabajaba en la construcción y siempre volvía a casa con una sonrisa. Pero en los últimos años empezó a debilitarse. Al principio era solo cansancio. Luego, lo vi cada vez más pálido, con ojeras hundidas. Una vez sentí un terror indescriptible cuando me dijo que orinaba sangre. Lo abracé y le pregunté: «Lou, ¿qué pasa, hijo? Dímelo». Él solo negó con la cabeza y sonrió débilmente. «No te preocupes, papá. Debe ser por tanto trabajo». Amanda, mi nuera, entró en nuestras vidas como un viento extraño. Era hermosa, hablaba dulcemente, y al principio realmente creí que era una bendición para Louis. Lo cuidaba con esmero, le llevaba medicamentos, controlaba sus comidas y le recordaba sus pastillas a tiempo. Todos los vecinos me decían: «Qué suerte tienes, don Manuel, con una nuera tan buena». Y yo también lo creía. Cada vez que la veía darle a Louis un plato de sopa, me repetía que estaba exagerando mis miedos. Pero a veces sorprendía en ella una mirada fría, calculadora, como si escondiera algo. Una noche la vi en el patio, susurrando por teléfono con voz baja y apresurada. «No te preocupes, todo va según el plan». Le pregunté: «Amanda, ¿con quién hablas a estas horas?». Ella se sobresaltó y rió nerviosa. «Con una amiga, papá. Vaya a dormir». César, mi hijo menor, era distinto. Tiene 26 años, vive a pocas calles y trabaja de plomero y electricista. No habla mucho, pero cada vez que venía traía algo para comer, unas naranjas, pan recién hecho. Se sentaba a mi lado a arreglar el ventilador del techo o cambiar una bombilla. Una vez me miró con seriedad y dijo con voz grave: «Papá, no te mates trabajando así. No quiero verte agotado». Yo solo sonreí y le respondí: «Todavía puedo con ello, César. Preocúpate de tu hermano. Él te necesita más». Pero él negó con la cabeza, con una mirada llena de preocupación. Mario, mi nieto, era mi única alegría en esos días pesados. Con sus 9 años siempre llegaba con la mochila a cuestas. Le gustaba sentarse en el patio a jugar con los cochecitos de plástico que yo le compraba en el mercadillo. Me contaba historias, cuentos inocentes que a veces me ponían la piel de gallina. Una vez me dijo con sus grandes ojos redondos: «Abuelo, mi mamá habla por teléfono de noche». La oí decir algo de unas medicinas, pero no entendí. Yo sonreí y le revolví el cabello. «Debe ser que consulta al doctor por tu papá. No le des importancia, hijo». Pero dentro de mí comenzó a crecer una semilla de inquietud. Hasta que una tarde, todo cambió. Estaba en la cocina preparando la cena.
El olor a arroz tostado llenaba el aire cuando Amanda entró. No me saludó, no sonrió. Se quedó ahí, con los brazos cruzados. Su voz cortó el aire como una navaja. Papá. El doctor dice que solo su riñón es compatible. Es su responsabilidad. Tiene que salvarlo. Me quedé helado. La cuchara se me cayó de la mano dentro de la sartén con un golpe seco. La miré, buscando algo de calidez en sus ojos, pero solo encontré determinación fría, casi una orden. Amanda, lo sé. Haré todo por Louis, susurré, con la garganta seca. Ella asintió, como quien logra su objetivo, y se dio media vuelta. Ni pasaron 10 minutos cuando llegaron los padres de Amanda. Entraron en mi casa como si fuera la suya. Se sentaron a la mesa del comedor y dijeron al unísono: Así es. El deber de un padre es algo de lo que no puede escapar. Toda la familia depende de usted ahora. Me quedé allí, aún sosteniendo la cuchara, sintiéndome acorralado. Louis, que en ese momento se apoyaba en una silla, tan delgado que casi no lo reconocía, tomó mi mano. Su mano estaba helada. Papá, confío en que me salvarás, susurró. Lo miré a los ojos, esos ojos que de niño brillaban con tanta vida y que ahora solo reflejaban cansancio y súplica. Asentí sin decir nada, sintiendo de repente que aquella pequeña habitación se volvía sofocante. El olor de las hierbas medicinales en la olla de Anna, en la esquina, me hizo sentir como si me faltara el aire. Esa noche, como siempre, llevé su sopa a Anna. El chirrido de la silla de ruedas sobre el piso de cemento era un recordatorio constante de que yo cargaba con todo el peso de la familia. Coloqué el cuenco frente a ella, la miré, pero solo suspiró sin pronunciar palabra. Quise preguntarle si estaba haciendo lo correcto, pero permaneció inmóvil, como una sombra. Salí al patio, donde Mario jugaba con su cochecito. Alzó la vista con sus ojos brillantes, pero esta vez cargados de duda. Abuelo, ¿y si alguien se enferma porque otra persona le da medicinas? Me detuve en seco. El corazón me dio un vuelco. ¿Por qué preguntas eso, hijo? Dije intentando sonar tranquilo. Mario solo bajó la cabeza y siguió empujando su cochecito sin responder. Yo no sabía entonces que me encontraba al borde de un abismo y que solo hacían falta unos pasos más para caer. Los días después de aquella tarde, cuando Amanda vino a mi casa y no me dejó opción, se sintieron aplastados por una presión invisible, más pesada que el calor sofocante del verano en Chicago. Yo seguía levantándome temprano para ir al mercado a vender verduras y naranjas, y por las noches cosía bajo una luz tenue. Pero mi alma ya no estaba en paz. Cada paso que daba, cada puntada que cosía, llevaba una pregunta. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿De verdad tengo que sacrificarme así? Pero entonces regresaban a mi mente la mirada suplicante de Louis, las palabras afiladas de Amanda y las miradas inquisitivas de sus padres. No me daban un respiro. A la mañana siguiente, cuando apenas despuntaba el sol, Amanda ya estaba en mi puerta. Yo apenas estaba preparando un té. El aroma a menta apenas empezaba a llenar la casa cuando ella entró sin llamar, sin saludar. Papá, dijo con voz firme como un clavo. El doctor dice que no queda mucho tiempo. Si sigue dudando, él podría estar en peligro. Colocó un fajo de papeles médicos sobre la mesa del comedor, hojas blancas llenas de números y firmas que yo no entendía del todo. Me mostró cada línea como si le enseñara a un niño. Aquí dice: usted es el único compatible. Nadie más puede salvarlo. Yo me quedé de pie con la taza en la mano. El agua caliente me quemaba los dedos, pero no sentía dolor. Solo escuchaba el sonido de la escoba rascando el cemento mientras barría, buscando escapar de la mirada de Amanda. Lo he escuchado, murmuré casi sin voz. Haré todo por Louis. Pero por dentro, una piedra me oprimía el pecho, haciéndome querer gritar, correr. Seguí barriendo. El sonido de la escoba era como un ritmo triste, intentando ahogar las palabras de Amanda. Pero ella no se detuvo. Se quedó allí, observándome, esperando que volviera a sentir para confirmar que no me atrevería a negarme. Cuando se fue, me senté en una silla y me tapé la cara con las manos. Pensé en Louis de niño, corriendo tras de mí en el mercado, tirando de mi ropa y riendo a carcajadas. Papá, cuando sea grande te construiré una casa muy bonita.
Y ahora estaba ahí, delgado, pálido, reducido a una sombra. Me pregunté si podría dejarlo ir sin hacer nada. Pero cada vez que pensaba en donar mi riñón, me invadía un miedo profundo. No miedo a la cirugía, sino a la sensación de que me estaban empujando hacia algo más grande, más oscuro, que no lograba ver con claridad. Esa noche, los padres de Amanda vinieron. Trajeron una canasta de frutas, mangos y naranjas, pero la dejaron en la mesa como si fuera una obligación y se sentaron en los sillones principales de la sala, como si fueran los dueños de la casa. El padre, don Charles, carraspeó varias veces antes de decir con voz grave: «En mis tiempos, los padres sacrificaban todo por los hijos. Mi abuela vendió todas sus tierras para salvar al suyo. Ahora le toca a usted. Tiene que hacer lo mismo». La madre, doña Rose, asintió con una mirada cortante como un cuchillo. «Si se niega, el honor de esta familia se perderá. ¿Qué dirán los vecinos? Dirán que no quiere a su hijo, que no merece ser padre». Yo me quedé sentado, apretando el borde de la mesa, sintiéndome acorralado en un rincón oscuro. Quise hablar, preguntar por qué toda la carga caía sobre mí, pero no pude abrir la boca. Solo bajé la cabeza y asentí levemente, como un autómata. La cena esa noche fue tan pesada como un funeral. Amanda, con fingida cortesía, colocó un trozo de pollo en mi plato, pero su voz fue fría. «Papá, guarde fuerzas para la cirugía». Miré el pollo en mi plato, pero no pude tragar. Louis estaba frente a mí, con el rostro exhausto y los ojos hundidos. Intentó sonreír débilmente. «Papá, sé que me salvarás, como todas las veces que me salvaste de niño». Sus palabras fueron como una puñalada. Recordé las noches en que le bajaba la fiebre con paños húmedos, o las veces que se caía de la bicicleta y yo corría a vendarle las heridas. Siempre había estado allí. Siempre había sido el padre dispuesto a todo. Pero esta vez, ¿por qué sentía tanto miedo? César estaba en un rincón de la mesa, callado como una sombra. No comía, solo removía la cuchara en su sopa sin apartar la mirada de Amanda. Lo vi observarla con desconfianza, como queriendo atravesar la máscara de mi nuera. Quise preguntarle, pero no me atreví. El aire en la habitación era espeso. Solo se escuchaba el tintinear de los cubiertos contra los platos, como martillazos en mi conciencia. Después de la cena, Amanda se levantó y llevó personalmente el plato de Louis a la cocina, sin dejar que nadie más lo tocara. Lo lavó rápido, pero noté cómo lo revisaba con cuidado, como si temiera que alguien viera algo dentro. Esa noche no pude dormir. Acostado en mi cama vieja, escuchaba el tic-tac del reloj en la pared, cada segundo un recordatorio de que el tiempo de Louis se agotaba. Me levanté para tomar un vaso de agua, y al pasar por el pasillo, oí susurros en la habitación de Louis y Amanda. Me detuve en la oscuridad, conteniendo la respiración. La voz de Amanda era baja pero clara. «Sí, después del trasplante tendremos todos los datos. No te preocupes, él no se atreverá a negarse». Me quedé helado, con el corazón golpeando en el pecho. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caer. ¿Datos? ¿De qué estaban hablando? Quise golpear la puerta, confrontarla, pero en ese mismo momento Amanda la abrió. Se sobresaltó al verme y luego esbozó una sonrisa falsa. «¿Aún despierto, papá?» Solo estaba llamando para preguntar por sus medicinas. Asentí y me di la vuelta, pero sentí como si espinas se me clavaran en el corazón. Su sonrisa, su voz, todo era falso, una máscara que ocultaba algo terrible. Los días después de aquella tensa conversación con Amanda y sus padres fueron como un sueño brumoso, donde todo lo familiar se volvía extraño y aterrador. Cumplía mis rutinas, el mercado, la costura, alimentar a Anna, pero cada acción era mecánica, sin alma. Mi corazón estaba pesado, como si una nube negra colgara sobre mí. Y las palabras de Amanda, la mirada suplicante de Louis, daban vueltas en mi cabeza sin darme un respiro. Hasta que, una tarde, Mario llegó a casa y apareció la primera grieta en el muro de confianza que trataba de sostener. Entró con las zapatillas llenas de barro y las manos aún manchadas de pintura de su clase de arte. Dejó su mochila vieja en un rincón, se sentó en el suelo y sacó el cochecito de plástico que yo le había comprado en el mercadillo el año anterior. Lo miré, intenté sonreír,
pero mi mente estaba confundida. Mario siempre había sido un rayo de luz en mis días oscuros, con sus cuentos inocentes y su risa clara. Pero esa vez no sonrió. Empujaba el cochecito de un lado a otro con la mirada perdida, hasta que de pronto alzó la cabeza y me miró fijamente. «Abuelo», dijo en voz baja pero firme, «¿y si mi papá no está enfermo por la vida, sino porque alguien, a propósito, le da medicinas?» Me quedé helado, como si me hubieran abofeteado. La cuchara casi se me cae de la mano, pero logré sostenerla temblando. «¿Por qué dices eso, Mario?», pregunté, intentando mantener la calma mientras mi corazón golpeaba con fuerza. Sus ojos, tan claros, reflejaban una preocupación demasiado grande para su edad. No respondió enseguida. Bajó la cabeza y siguió jugando con el coche, pero vi cómo apretaba la mano, como conteniendo algo. Quise abrazarlo, preguntarle más, pero solo pude soltar una risa nerviosa. «Piensas demasiado, hijo. Tu papá está enfermo y los doctores lo están curando». Pero mi sonrisa era forzada, y Mario no sonrió. Solo me miró. Luego se levantó en silencio, tomó su mochila y salió corriendo a su casa. Su pregunta fue como una piedra lanzada a un lago en calma dentro de mí, provocando ondas de duda. Me quedé de pie en mi pequeña cocina, mirando las verduras sobre la mesa, sin poder concentrarme. Pensé en Louis, en los frascos de pastillas que Amanda traía siempre, en cómo ella controlaba todo lo relacionado con mi hijo. Me repetí que seguramente estaba imaginando cosas. Era su esposa. Lo amaba. No le haría daño. Pero en lo profundo, sabía que algo no estaba bien. Esa misma tarde, César llegó con su caja de herramientas, diciendo que venía a arreglar la bombilla de la cocina que parpadeaba desde la noche anterior. Lo escuché subir a la escalera, girar y ajustar unas piezas, y de pronto la nueva luz iluminó todo el espacio. Pero cuando bajó con el foco viejo en la mano, me miró con una seriedad poco común. «Papá», dijo en voz baja, casi un susurro, «mi cuñada está actuando muy raro. Vi unos frascos sin etiqueta en el botiquín de mi hermano, y los esconde muy bien». Me quedé tan sorprendido que el plato que estaba lavando en el fregadero se me resbaló, salpicando agua en mi camisa. «¿Qué estás diciendo?», pregunté con voz temblorosa. César bajó de la escalera y se puso frente a mí, con los ojos llenos de preocupación. «Papá, temo que la enfermedad de mi hermano no sea normal. Temo que alguien...». No terminó la frase, pero su mirada lo dijo todo. Me quedé allí, con las manos mojadas, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Quise gritar, decirle que estaba exagerando, que Amanda jamás podría hacer algo así. Pero no me salieron las palabras. Solo lo miré, y en mi cabeza resonaba otra vez la pregunta de Mario. «¿Y si mi papá está enfermo porque alguien le da medicinas?». Intenté apartar esa idea, pero se me pegaba como una sombra imposible de sacudir. Al día siguiente, al mediodía, llevé sopa a Louis al hospital. La habitación blanca y el olor penetrante a desinfectante me hicieron sentir que me faltaba el aire. Louis estaba tendido allí, delgado, con vías en ambos brazos. Aún así intentó sonreír al verme. «Papá, viniste», dijo con voz débil. Dejé el tupper en la mesita y estaba a punto de darle la primera cucharada cuando vi a Amanda junto a la cama, con un vaso de agua en la mano. Con discreción, dejó caer en el vaso una pastilla de color extraño. Fue un movimiento tan rápido que, si no hubiera estado mirando con atención, no lo habría notado. Al entrar, se sobresaltó y derramó un poco de agua al suelo. «¿Qué pastilla es esa, Amanda?», pregunté, intentando sonar tranquilo. Sonrió, pero era una sonrisa forzada. «Es un suplemento para el riñón. El doctor se lo recetó». Asentí, pero un escalofrío me recorrió la espalda. No podía estar en calma. Cuando Louis terminó de comer, busqué al médico de guardia, un hombre de mediana edad con gafas gruesas. «Doctor», pregunté con la voz temblorosa, «¿le recetaron algún suplemento nuevo para el riñón de Louis?». Se sorprendió y revisó la historia clínica. «No. No hemos prescrito nada nuevo. La medicación actual es suficiente». Su respuesta me dejó helado. Me quedé en el pasillo del hospital, oyendo los avisos por altavoz, con la mente en blanco. Amanda había mentido. ¿Qué era esa pastilla? ¿Por qué tenía que ocultarla? Al atardecer,
Mario volvió a mi casa. Esta vez no jugó con su cochecito. Se sentó en una silla y sacó de la mochila un celular viejo con la pantalla rota. «Abuelo», dijo en voz baja pero firme, «quiero que escuches esto». Tocó algo y me tendió el teléfono. Se oyó una grabación. Era la voz de Amanda, en un susurro, pero nítida. «Después del trasplante, los resultados de los exámenes saldrán perfectos. No te preocupes, él no se atreverá a negarse». Se me cayó el teléfono. Las manos me temblaban sin control. Miré a Mario, mi pequeño nieto. Tenía los ojos enrojecidos, como si estuviera tan asustado como yo. «Lo encontré en el celular viejo de mi mamá», dijo con voz trémula. «No sé qué es, pero pensé que debía saberlo». Abracé a Mario, conteniendo las lágrimas. «Eres muy valiente, hijo», susurré, aunque por dentro todo se desmoronaba. Exámenes, resultados, ¿de qué hablaba Amanda? Pensé en Louis, en los frascos sin etiqueta, en la mirada sospechosa de César, en la pastilla de color extraño dentro del vaso. Eran piezas sueltas de un rompecabezas que empezaban a encajar, dibujando una imagen a la que no me atrevía a ponerle nombre. Esa noche no dormí. Me senté en mi casa silenciosa, oyendo el tic-tac. Cada segundo era un recordatorio de que el tiempo de Louis se acababa. A la mañana siguiente fui al hospital con un viejo tupper de comida caliente. El olor a arroz y carne guisada se escapaba por los bordes. La habitación de Louis era blanca y fría, y el desinfectante olía tan fuerte que me costaba respirar. Ya me había acostumbrado a ese ambiente, pero ese día el pecho se me apretaba. Louis estaba allí, con los ojos hundidos y el rostro pálido. Aún así intentó sonreír. «Papá, llegaste temprano», dijo en un hilo de voz. Dejé la comida en la mesita e intenté sonreír, pero por dentro rugía una tormenta. Las dudas de los días previos, la pregunta de Mario, la advertencia de César, todo me gritaba en la cabeza. Amanda ya estaba allí, sentada al lado de la cama, con la mirada fija en la bolsa de suero que goteaba despacio. No me miró ni me saludó. Solo asintió, como si mi presencia fuera algo obvio. En la mesita noté un frasco pequeño de pastillas con la tapa mal cerrada, medio escondido bajo una servilleta arrugada. No tenía etiqueta, solo un envase de plástico blanco con píldoras azules extrañas dentro. Lo tomé, intentando mantener la voz firme. «¿Qué medicación es esta, Amanda?» Se sobresaltó, casi dio un salto, y me arrebató el frasco de las manos con tanta rapidez que di un paso atrás. «Son vitaminas, papá», sonrió, con una falsedad que dolía. «El doctor las mandó para ayudar al riñón». Asentí, pero otro escalofrío me recorrió la espalda. La sonrisa de Amanda, la forma en que me quitó el frasco, todo estaba mal, como si ocultara un secreto que yo no debía conocer. Me senté junto a Louis y empecé a alimentarlo, pero mi mente estaba lejos. Pensaba en el frasco sin etiqueta, en lo que dijo César sobre las medicinas raras que Amanda escondía. Pensaba en Mario y su pregunta, inocente pero afilada, ¿y si mi papá está enfermo porque alguien le da medicinas? Quise preguntarle a Amanda en ese mismo momento. Quise gritar y exigir la verdad. Pero tenía miedo. Miedo de que, si abría la boca, todo se derrumbara y perdiera a Louis para siempre. Miré a mi hijo, luchando por tragar cada bocado, y me dije, «Manuel, cálmate. Primero averigua qué está pasando». Al mediodía, César llegó al hospital. Entró con las manos aún manchadas de grasa del trabajo y la camiseta vieja apoyada en los hombros. No dijo nada. Se sentó en un rincón, mirando en silencio a Amanda, que estaba en el pasillo hablando con una enfermera. Cuando se fue, César se acercó y sacó de la mochila una bolsita de plástico. «Papá, quiero que vea esto», susurró, con la voz tensa como una cuerda de guitarra. Me mostró su teléfono. En la pantalla había fotos borrosas, pero lo bastante claras como para detenerme el corazón. Amanda, en el estacionamiento trasero del hospital, sacando discretamente una bolsita del maletero y entregándosela a un hombre desconocido. El hombre llevaba una chaqueta negra y una gorra que le cubría casi toda la cara. Pero vi con claridad la bolsa de medicamentos en la mano de Amanda. «Las tomé ayer», dijo César, con la voz temblorosa. La seguí porque su comportamiento me parecía muy raro. «Papá, temo que le esté haciendo algo a mi hermano».
Me quedé sin palabras, apretando el teléfono hasta ponerme los nudillos blancos. El suelo frío del hospital parecía absorber todo el calor de mi cuerpo. César, alcancé a susurrar, ¿estás seguro? ¿Escuchaste qué decían? Negó con la cabeza, con los ojos enrojecidos. No pude oír bien, pero la vi entregarle la bolsa y él le dio un sobre. Papá, esto no es normal. Miré a César a los ojos. Vi la preocupación y la rabia, y supe que no mentía. Aún así, no quería creerlo. Amanda era la esposa de mi hijo. Había jurado cuidarlo. ¿Cómo podría hacer algo tan terrible? Esa tarde, al volver a casa, Mario vino de nuevo. No corrió ni jugó como de costumbre. Se sentó en silencio, abrazando su mochila. Abuelo, dijo con voz baja pero decidida, quiero que oiga algo. Sacó el celular viejo de la mochila y, con las manos temblorosas, puso un audio. La voz de Amanda resonó, susurrada, sí, pero clara como una puñalada. Después del trasplante, los datos estarán completos. No te preocupes, ese viejo no se va a atrever a negarse. Este resultado vale 100 veces más. Me quedé rígido. El teléfono se me cayó sobre la mesa, las manos me temblaban sin control. Miré a Mario, ojos rojos, labios apretados, como conteniendo el llanto. Lo encontré en el celular viejo de mi mamá, dijo. No sé qué es, pero pensé que debía saberlo. Lo abracé, sintiendo que el mundo se me desmoronaba bajo los pies. Eres muy valiente, Mario, susurré, con la voz rota mientras las lágrimas me corrían por las mejillas. Pensé en Louis, en los frascos sin etiqueta, en las fotos de César, en la grabación de Mario. Eran piezas sueltas que ya encajaban, dibujando un cuadro oscuro al que no quería poner nombre. ¿Qué estaba haciendo Amanda? ¿Qué datos? ¿Qué resultados? ¿Y por qué dijo ese viejo no se va a atrever a negarse? Me sentí traicionado. No solo por Amanda, sino por mi propia fe en la familia, en el amor. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en mi casa silenciosa, oyendo las sirenas de una ambulancia en la calle, con luces rojas y azules que se colaban por la ventana como cortes en el alma. Pensé en Louis, debilitándose cada día, en las medicinas extrañas, en los susurros calculadores de Amanda. Pensé en César, con su mezcla de sospecha y miedo, y en Mario, el niño de 9 años que había tenido el valor de traerme la verdad. Me llevé las manos a la cabeza, temiendo que me estallara. Quise correr al hospital, enfrentar a Amanda, gritar, exigir explicaciones, pero tuve miedo. Miedo de que la verdad fuera aún más horrible de lo que imaginaba. Miedo de no tener fuerzas para soportarla. Salí al patio y miré la luz pálida de la luna. Pensé en Anna, mi esposa silenciosa, que solo podía sentarse y observarlo todo. Quise decirle, preguntarle qué debía hacer, pero sabía que no respondería. Estaba solo, con las piezas de una verdad que se revelaba poco a poco. A la mañana siguiente me desperté con la sensación de que el mundo entero pesaba sobre mi pecho. El canto de los pájaros en el patio, un sonido que solía calmarme, ahora eran como cuchillos en mi cabeza. Sabía que ese día el hospital tomaría la decisión final sobre el trasplante de riñón de Louis. Las pistas que me dieron Mario y César, la grabación, las fotos, el frasco sin etiqueta, todo daba vueltas en mi mente, pero no me atrevía a enfrentarlo. Tenía miedo de que, si escarbaba más, hallara una verdad insoportable. Solo quería salvar a mi hijo, verlo sano, aunque el precio fuera una parte de mi cuerpo. Pero, en el fondo, sabía que no era tan simple. El hospital me llamó al mediodía. Entré en una sala de reuniones pequeña, donde el doctor Smith ya me esperaba. Desplegó los resultados sobre la mesa, hojas blancas llenas de números y gráficos que yo no entendía. Señor Manuel, dijo con voz grave pero firme. Hemos revisado todo minuciosamente. Usted es la persona más compatible para donar el riñón a Louis. Si no procedemos pronto, su vida estará en peligro. Me senté, aferrando el borde de mi camisa, con la cabeza zumbando como un enjambre. Entiendo, susurré, tan bajo que dudé si me había escuchado. El doctor Smith me miró y su expresión se suavizó. ¿Necesita más tiempo para pensarlo? Negué con la cabeza, no porque lo hubiera decidido, sino porque sentía que no tenía salida.
Amanda, sus padres, incluso Louis, todos contaban conmigo, y yo no podía dejar morir a mi hijo. A través del vidrio de la puerta vi a Amanda de brazos cruzados, con la mirada afilada de siempre, asintiendo a su madre, doña Rose, como si estuviera segura de que yo no me atrevería a negarme. Ese gesto me heló. Parecía una partida de ajedrez en la que yo era solo un peón. Quise levantarme, gritar que sabía lo del frasco, lo de la grabación, pero no pude. Me quedé sentado, atrapado en una jaula invisible. Aquella noche reuní a toda la familia en mi casa. El salón estaba abarrotado. La luz amarillenta de una lámpara vieja se reflejaba en las paredes gastadas. Puse una tetera sobre la mesa. El aroma de menta no alcanzó a disipar la pesadez del ambiente. Los padres de Amanda, don Charles y doña Rose, se sentaron en el centro, ocupando las dos mejores sillas como si fueran suyas. Amanda se sentó junto a sus padres, las manos entrelazadas, y me lanzó una mirada de reojo, como para asegurarse de que no me echaría atrás. Louis yacía en el sofá, pálido, con la respiración débil. César se apoyaba en la pared en silencio, pero con los ojos enrojecidos, como conteniendo una furia a punto de estallar. Mario estaba acurrucado en una esquina, abrazando su pequeña mochila, con una expresión llena de angustia. Respiré hondo, me temblaban las manos mientras dejaba la tetera sobre la mesa. He tomado una decisión, dije con voz trémula, intentando sonar firme. Donaré mi riñón a Louis. La sala estalló como una bomba. Doña Rose aplaudió con voz chillona. Eso sí es ser un verdadero padre. Sabía que no decepcionaría a esta familia. Amanda se cubrió el rostro. Le rodaron lágrimas, pero vi cómo apretaba los puños, como si estuviera actuando en una obra. «Ay, papá», dijo con voz temblorosa. Sabía que lo amaba más que a nada. «Gracias». Louis me miró con los ojos nublados por el cansancio, pero aún así alcanzó a decir: «Papá, te debo la vida». Sus palabras me partieron el corazón, como una puñalada en el pecho. Entonces César se levantó de golpe y azotó la mesa. El golpe hizo vibrar las tazas de té. «No», gritó, con la voz sacudida por la rabia. «Papá, ¿no lo ve? Se está sacrificando por un plan perverso. Ella lo está usando a usted, y está usando a mi hermano Louis». El aire en la habitación se volvió espeso. Solo se oía el zumbido de un mosquito alrededor de la lámpara. Amanda dio un salto y señaló a César. «¿Qué dices? ¿Te atreves a acusarme? Yo hago todo por mi esposo». Pero César no se echó atrás. Se acercó con la mirada encendida. «¿Acusarte? ¿Y los frascos sin etiqueta? ¿Y esas llamadas a medianoche? Papá, no puede dejar que lo engañen». Miré a César, luego a Amanda y, por último, a Louis. Quise decir algo, pedirle a César que se calmara, pero no pude. Solo aparté la mirada, sintiendo que el mundo entero caía sobre mí. Esa noche me senté solo en mi pequeño salón, frente a la mesa de madera vieja. La lámpara de aceite parpadeaba, su luz tenue iluminaba las palabras temblorosas que escribía en mi testamento. Dejé la casita para César y algunas de mis pocas pertenencias para Mario. Cada trazo era un corte en el alma. No sabía si sobreviviría a la operación, pero quería estar preparado para dejar algo a quienes amaba. Anna estaba inmóvil en su silla de ruedas, en un rincón, mirándome con ojos apagados. Le vi la mano temblar, como si quisiera decir algo y no pudiera. La miré, y las lágrimas me corrieron por las mejillas. «Anna, tengo que hacerlo, ¿verdad? Tengo que salvar a Louis». Ella no respondió. Solo parpadeó, y dos lágrimas resbalaron por sus mejillas hundidas. Doblé el testamento y lo guardé en el fondo de una caja de madera vieja donde conservo recuerdos de nuestra boda. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza, mezclándose con el sonido de mis propios sollozos. De madrugada, cuando el cielo aún estaba oscuro y la niebla se pegaba a las callecitas que llevaban al hospital, iba tendido en la camilla de una ambulancia. Apretaba una pequeña bolsa de tela con un cambio de ropa y un pañuelo bordado que guardo desde el día de mi boda. La sirena aullaba, pero yo ya no le prestaba atención. Las luces de la calle se filtraban por la ventanilla, borrosas, como mis sueños hechos añicos. Cerré los ojos e intenté respirar,
pero el pecho me dolía. Hoy era el día, donaría mi riñón a mi hijo. Ya lo había decidido. Había escrito mi testamento. Me había preparado, pero el corazón seguía hecho un nudo, como si entrara en una pesadilla de la que no podría despertar. Cuando la ambulancia se detuvo, una enfermera empujó la camilla por un pasillo interminable. El chirrido de las ruedas sobre el piso de baldosas era un martillo golpeándome la cabeza. Amanda caminaba justo detrás. Sus pasos eran ligeros pero firmes, como los de una guardia. «No se preocupe, papá», dijo en voz baja, cortante. «Después de la cirugía, todo estará bien». La miré de reojo y vi un destello de triunfo en sus ojos, como si la victoria ya estuviera asegurada. Su sonrisa me heló, no por el frío, sino por la sensación de que me llevaban dentro de un plan donde yo solo era una pieza sin voluntad. En recepción, los padres de Amanda, don Charles y doña Rose, ya estaban allí. Venían muy bien vestidos, él con un traje viejo, pero perfectamente planchado, ella con un vestido rojo brillante, como si fueran a un gran evento y no a una cirugía. Tomaron del brazo a Amanda y saludaron a los médicos con una amabilidad exagerada, como si los conocieran de toda la vida. Oí a doña Rose reír a carcajadas mientras le decía a un médico joven: «Gracias por todo su apoyo, doctor. Este favor no se olvidará». Yo seguía allí, apretando mi bolsa de tela, sintiéndome un extraño en mi propia historia. A Louis ya lo habían llevado a una sala de espera. Me permitieron verlo antes de entrar al quirófano. El cuarto era helado, sus brazos delgados estaban llenos de vías. Su rostro pálido, los ojos hundidos. Pero al verme intentó sonreír débilmente. «Papá, gracias», susurró con la voz rota por el cansancio. Le tomé la mano. Estaba fría y tuve que contener el llanto. «Louis, haré todo para que te recuperes», dije, con la voz trémula, como si tratara de convencerme a mí mismo. Lo miré a los ojos. Vi en ellos una confianza absoluta y me pregunté: ¿estoy haciendo lo correcto o estoy arriesgando mi vida por algo que no comprendo del todo? De pronto, César entró corriendo, con las manos aún manchadas de grasa del trabajo. Jadeaba. La camiseta empapada de sudor, como si hubiera corrido una gran distancia. «Papá, no lo haga», dijo casi suplicando, sujetándome por los hombros. «Se lo ruego, no done el riñón. Algo no está bien». Lo miré. Tenía los ojos rojos, llenos de rabia y preocupación. Quise decirle que ya lo había decidido, que no podía dejar morir a Louis, pero las palabras no salieron. Solo puse mi mano sobre la suya, apreté con suavidad y dejé que la enfermera me llevara. César se quedó allí, impotente, gritando a mis espaldas: «Papá, escúcheme». No me giré. No me atreví, porque temía que, si miraba a César a los ojos, me derrumbaría. El pasillo del hospital era largo y frío. El olor a desinfectante era tan fuerte que me revolvió el estómago. Una voz impersonal sonó por los altavoces: «Quirófano número 3, prepárense para trasplante de riñón». Me llevaron a un vestidor donde una enfermera me puso gorro y mascarilla. La bata azul, helada, me recordaba que estaba a punto de perder una parte de mi cuerpo. Me miré en el espejo, el rostro ajado, las ojeras marcadas. «Manuel, ¿qué estás haciendo? ¿De verdad estás seguro?» Pero entonces me vino la imagen de Louis en la cama del hospital, y apreté los dientes para seguir. Al pasar por el corredor, alcancé a ver de reojo a Amanda y a doña Rose junto a una ventana de vidrio, hablando con un hombre desconocido. Llevaba chaqueta negra y gorra cubriéndole la cara, idéntico al de la foto que me mostró César. Vi cómo Amanda le entregaba un sobre, él lo guardó rápido en el bolsillo de la chaqueta. El corazón me empezó a golpear con violencia. Un sudor frío me corrió por la nuca. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué había en ese sobre? Quise detenerme, gritar, exigir respuestas. Pero la enfermera me sujetó del brazo y me condujo al quirófano. Dentro, la luz blanca me dio de lleno en los ojos. Tuve que entornar los párpados. El doctor Smith estaba allí, con gesto serio pero sereno. «Todo está listo, señor Manuel», dijo con voz grave. «Puede relajarse». Asentí, pero mi cuerpo estaba rígido. La enfermera colocó electrodos en mi pecho y el bip del monitor sonó estable,
aunque cada latido me parecía una advertencia. Amanda apareció al otro lado del cristal. Pegó la cara al vidrio e hizo señas para que firmara los papeles que sostenía otra enfermera. Tomé el bolígrafo a toda prisa, temblando, la tinta se corrió en el papel. Al firmar, sentí que rubricaba mi propia sentencia. Miré mi firma borrosa. Pensé en el testamento de anoche, en César, en Mario, y me pregunté, ¿es esta la última vez que estaré consciente? En ese instante, cuando el doctor se preparaba para inyectar la anestesia, el corazón se me desbocó. El sudor frío me empapó la espalda. Cerré los ojos, intenté respirar, pero las imágenes de Louis, de César, de Mario y de Amanda se arremolinaron en mi cabeza. Pensé en la grabación de Mario, en el frasco sin etiqueta, en la foto de César. Quise detenerlo todo, pero no pude. Había llegado demasiado lejos. Había firmado. Ya estaba dentro. Solo podía quedarme allí, esperando, con un miedo que me estrangulaba el pecho. Pero entonces, justo cuando la enfermera iba a inyectar la anestesia, un ruido sacudió la sala. La puerta se abrió de golpe, el chirrido de las bisagras rasgó el aire. Todo el equipo de médicos y enfermeras se sobresaltó, algunos se giraron de inmediato, con el pánico en los ojos. Mario entró como un pequeño huracán. Sus zapatillas seguían manchadas de barro, su ropa escolar arrugada, el pecho subiendo y bajando mientras jadeaba. Apretaba su viejo celular de pantalla rota como si fuera lo más valioso del mundo. Una enfermera corrió tras él, gritando desesperada. «Niño, no puedes entrar aquí. Dios mío, detente». Pero Mario no se detuvo. Corrió directo hacia mí, con los ojos grandes y redondos llenos de miedo, pero ardiendo con una determinación que jamás había visto en un niño. «Abuelo», dijo con voz temblorosa, pero tan clara que heló a todos en la sala, «necesito decirles por qué mi papá realmente necesita su riñón». Sus palabras fueron como una bomba explotando en mi cabeza. Contuve la respiración. El corazón pareció detenerse. El quirófano cayó en un silencio absoluto, solo roto por el bip, bip del monitor, ahora más fuerte, como queriendo romper el silencio. Un médico cercano dejó caer una pinza. El metal contra el suelo de mármol fue un tajo en el aire tenso. El doctor Smith, el cirujano principal, alzó la mano indicando a todo el equipo que se detuviera. Frunció el ceño, pero su voz fue serena y firme. «Dejen que el niño hable. ¿Qué tienes que decir? Dilo ahora». Miré a Mario. Vi su pequeña mano apretando el celular, el rostro pálido, pero los ojos brillando, como si cargara el peso del mundo sobre los hombros. «¡Fuera!», gritó alguien. Al otro lado del vidrio, Amanda golpeó la puerta con furia, haciendo vibrar el cristal. «No lo escuchen», chilló con voz casi histérica. «Es solo un niño». Pero su mirada ya no era de hielo. Temblaba, llena de pánico, como si el secreto que tanto había intentado ocultar estuviera a punto de salir a la luz. Mario no miró a su madre. Se acercó a mí, con las manos temblorosas, presionó reproducir en el celular. Sonó una grabación. La voz de Amanda, en un susurro, pero afilada como una navaja que me atravesó el corazón. «Después del trasplante, los datos de los exámenes quedarán perfectos. No te preocupes, ese viejo no se va a atrever a negarse». La sala pareció estallar en silencio. Sentí la sangre helarse y el aire atorarme en la garganta. El doctor Smith se giró de golpe para mirarme, con los ojos muy abiertos. «¡Alto!», ordenó, con voz cortante como un bisturí. «Detengan toda la preparación ahora mismo». Una enfermera retiró la jeringa a toda prisa. Los demás quedaron inmóviles, sin atreverse a moverse. Al otro lado del vidrio, Amanda soltó un alarido y volvió a golpear la puerta. «No es verdad. Lo inventó. Están manipulando al niño». Pero la voz se le quebró, como si ni ella misma creyera sus palabras. Miré a Mario. Empezó a llorar, pero seguía aferrado al teléfono como si fuera la última prueba para salvarme. «Tengo un vídeo también», dijo con voz ahogada. «Es cuando mi mamá y mis abuelos hablan de vender las medicinas». Reprodujo el vídeo. La imagen era borrosa, pero suficiente. Amanda y doña Rose en el estacionamiento, haciendo el intercambio con el hombre desconocido.
Se oyó la voz de doña Rose, clara y fría. Si el trasplante sale bien, podemos vender la medicación fuera. Con ese dinero, lavamos todas las ganancias sucias. La sala quedó muda. Una enfermera se tapó la boca, con los ojos desorbitados. El doctor Smith permaneció paralizado, apretando la carpeta, como conteniendo su rabia. Amanda, presa del pánico, se abalanzó para arrebatarle el celular a Mario y tirarlo al suelo. «No, eso es falso», gritó, rota. Pero César fue más rápido. Le quitó el teléfono y empujó a Amanda. Cayó al suelo. Uno de sus tacones salió despedido y rebotó con un golpe seco, como el punto final de la farsa que había montado. «Cállate», bramó César, con el rostro encendido. «¿Creíste que ibas a engañarnos a todos? ¿Qué le hiciste a mi hermano?» Amanda se llevó la mano al rostro, llorando. En sus ojos no vi arrepentimiento, sino el pánico de quien ha sido descubierta. «Están locos», gritó, volviéndose hacia el doctor. «No les haga caso, me están difamando». El doctor Smith no respondió. Empalideció y habló con una enfermera. «Esto ya no es una cirugía. Es una escena delictiva. Llama a la policía ahora mismo». Una enfermera salió corriendo, el resto se miró sin saber qué hacer. Yo seguí atendido, sintiendo el mundo desmoronarse. Las lágrimas corrían y no las limpié. Miré a Mario, mi nieto, que se había metido al quirófano para salvarme. Miré a César, mi hijo menor, dispuesto a protegerme a cualquier costo. Y pensé en Louis, en la sala contigua, sin imaginar que la esposa en quien confiaba lo había traicionado. El quirófano, antes frío y silencioso, se volvió un campo de batalla. El personal estaba confundido. El doctor Smith fruncía el ceño, paseando la mirada afilada por cada rostro, tratando de imponer orden. Yo, con la visión nublada, no podía apartar los ojos de la escena. La verdad que Mario acababa de revelar ardía como un fuego, consumiendo la poca confianza que me quedaba. «¿Cómo te atreves a golpearme?», chilló Amanda desde el suelo. «Yo lo hago todo por mi esposo». Se volvió hacia sus padres, aferrándose a la blusa de doña Rose. «No hice nada malo. Solo quería salvar a Louis. Papá, mamá, digan algo». Pero don Charles y doña Rose estaban pálidos, mudos. La mujer, siempre tan altiva, solo se retorcía las manos, mordiéndose los labios para contener el temblor. De pronto, golpeó el piso con el bastón, el sonido seco retumbó y me señaló. «Tú manipulaste a tu nieto para que inventara mentiras sobre mi Amanda, viejo malvado». Sus palabras me atravesaron. Quise gritar que no había manipulado a nadie, que fue su hija quien traicionó a mi familia, pero el nudo en la garganta no me dejó. Me quedé mirándola, sintiéndome arrinconado, con todos mis años de sacrificio pisoteados. Don Charles susurró, apremiante, a un médico conocido. «Por favor, continúen con la cirugía. Nosotros arreglamos el resto. Solo necesitamos que esto termine». Le deslizó un sobre. El doctor Smith se acercó con voz helada. «Aquí manda la ley, no el dinero». Le quitó el sobre, lo arrojó al suelo y ordenó: «Cierren las puertas. Nadie sale. Voy a informar a la administración ahora». Sus pasos sonaron firmes, como una declaración de que todo se había salido de control. César irrumpió desde el pasillo, ignorando a la enfermera que intentó detenerlo. Me sujetó por los hombros, con los ojos rojos. «Papá, no done el riñón. Todo es su plan. Ella envenenó a Louis. ¿No lo ve?». Su voz temblaba de rabia y dolor. Le miré y vi la desesperación de un hijo tratando de proteger a su padre. Quise decirle algo, consolarlo, pero no pude. Sentí el mundo deshacerse bajo mis pies. Desde la sala contigua se oyó la voz débil y confusa de Louis. «¿Qué pasa? ¿Por qué discuten?». Intentó incorporarse con dificultad, las vías de sus brazos se sacudieron. Oír a mi hijo me partió el alma. No sabía nada. No sabía que la mujer en quien confiaba había puesto a la familia en una conspiración oscura. Quise correr a abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero no podía moverme. Junto a mí, Mario lloraba desconsolado, pero levantó el celular otra vez. «Tengo otro vídeo».
Es cuando mi mamá les da las medicinas a mis abuelos. La imagen volvió a mostrar el intercambio en el estacionamiento con el hombre desconocido y la voz gélida de doña Rose. Si el trasplante sale bien, vendemos la medicación fuera. Con ese dinero, blanqueamos las ganancias. La sala quedó en shock. Una enfermera se tapó la boca. El doctor Smith, rígido, apretó la carpeta. Amanda, desesperada, se lanzó de nuevo a por el teléfono. «Es falso», gritó. César fue más rápido. La apartó. Seguridad del hospital apareció por fin. 2 hombres uniformados entraron con semblante severo y se dirigieron a Amanda y a sus padres. Doña Rose aún maldecía. El bastón le temblaba en la mano. «Traidor. Has destruido esta familia», me señaló, pero la voz se le quebró, como admitiendo que todo había terminado. Sujetaron a Amanda. «Suéltenme». «No hice nada», pataleó, pero solo mostraba la desesperación de quien está acorralado. Cuando la puerta se cerró tras los agentes y ellos, sus gritos aún resonaban por el pasillo. Para mí, se desvanecían como una pesadilla al amanecer. El doctor Smith se acercó. Tenía el rostro serio, pero la mirada más suave. «Señor Manuel», dijo con voz grave, «hemos cancelado la cirugía. Trasladaremos a Louis a tratamiento alternativo, diálisis combinada con nueva medicación». Puso en riesgo su salud preparándose para esto, pero salvó su vida y su dignidad. Lo miré con lágrimas corriéndome por las mejillas. «Gracias, doctor», susurré, sincero. Por primera vez en meses, sentí que respiraba de verdad. César corrió hacia mí y me ayudó a incorporarme. Me apretó la mano con fuerza, la piel áspera manchada de grasa. «¿Todavía me tienes, papá?», dijo con voz temblorosa. «Desde ahora lo voy a proteger. Se lo prometo». «Eres mi orgullo, hijo», le respondí y volví a llorar en su abrazo. A Louis lo trasladaron a una sala de recuperación. Cuando entré, seguía pálido, con las vías puestas. Me miró con los ojos rojos. «Papá, ¿es verdad que todo lo que hizo Amanda fue para hacerme daño?». Su pregunta me atravesó. Me senté a su lado y lo abracé. Mis lágrimas humedecieron su bata. «Louis, no sé dónde empezó todo esto, pero te prometo que no dejaré que nadie te haga daño jamás». Bajó la cabeza, las lágrimas le rodaron por las mejillas flacas. «Fui un ciego», susurró. «Confié en Amanda y casi te hago perderlo todo». Le acaricié el cabello, como cuando era niño. «Lo importante es que estás aquí. Eso es todo lo que necesito». Días después, los periódicos reventaron con los titulares. «Desmantelan red de tráfico de fármacos en hospital local». Hablaban de doctores y farmacéuticos implicados, con Amanda, don Charles y doña Rose como piezas clave. Probaban medicamentos ilegales en pacientes como Louis, usando el trasplante de riñón como cortina para recopilar datos para una organización internacional. Leerlo me llenó de horror y de pena. Pensé en Amanda, en su voz dulce que ahora sabía falsa, en los meses de sufrimiento de Louis, sin imaginar el peligro en su propia casa. Louis empezó diálisis y nueva medicación. Mejoró despacio, pero con firmeza. Una tarde me tomó la mano. «Papá, estuve a punto de hacerte perder todo por confiar en ella». «Hijo, lo que importa es que sigues aquí», le dije. «Eso me basta». Volví a mi casa pequeña, donde Anna permanecía inmóvil en su silla. Me senté a su lado y le conté todo, desde la grabación de Mario hasta el momento en que se llevaron esposada a Amanda. No sé si lo entendió, pero al terminar vi 2 lágrimas rodar por sus mejillas. Le apreté la mano, y por primera vez en años sentí una leve respuesta, un apretón débil, como diciéndome que sí, que comprendía. Lloré, no de dolor, sino porque aún la tenía. Aún tenía a mi familia. Mario se convirtió en el pequeño héroe del barrio. El día que volvió, corrió a abrazarme el cuello y me susurró: «Abuelo, perdón por tardar, pero llegué a tiempo para salvarlo». Reí entre lágrimas, sintiendo el calor de su cuerpecito. «Eres la persona más valiente que conozco», le despeiné el cabello. Sonrió, la primera sonrisa en días. Vi que su inocencia seguía ahí, aunque marcada por lo que le tocó ver. Me prometí protegerlo y devolverle la infancia que nadie debería robar.
Esa última noche me senté en el salón, bajo la luz vacilante de la lámpara de aceite. Abrí mi viejo cuaderno y escribí. La sangre no siempre hace a la familia. A veces es la verdad la que te muestra quién merece llamarse así. Perdí mucho, pero me encontré a mí mismo. Cerré el cuaderno y escuché la lluvia golpear el tejado del patio. Sentí una calma extraña, como si la tormenta hubiera pasado dejando el cielo claro. Miré por la ventana, la luz pálida de la luna iluminando el patio, y supe que, aunque el camino sería largo, nunca volvería a cegarme. Había recuperado mi fuerza, y eso nadie podría arrebatármelo. Aviso: los nombres y lugares han sido modificados para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántos padres y madres sufren en silencio dentro de sus propias casas? Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Callarías por paz o te atreverías a todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión. Cada historia es una vela que puede alumbrar el camino de alguien más. Dios bendiga siempre. Estoy convencido de que el coraje nos lleva a días mejores. En la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy seguro de que te sorprenderán.